Desde el punto de vista de las organizaciones del sector, que agrupamos a editores, distribuidores y puntos de venta, nos ha preocupado durante los últimos años la situación a la que antes aludía Valentín, de ese barco que llegue a buen puerto, y durante los últimos años bien es cierto que se ha colaborado en distintas áreas de actividad muy puntuales. Si bien lo que se pretendía fundamentalmente con poner en marcha ese estudio era el tener una herramienta, un diagnóstico de la situación actual, haciendo una mirada prospectiva a cómo ha evolucionado el sector desde los últimos 15-20 años y sobre todo muy centrado tanto por supuesto en la labor que desarrollan los editores y cómo les está impactando esta disrupción digital que se está produciendo, pero también de forma muy especial porque era un sector que había quedado un poco en segundo plano en cómo están evolucionando los canales de distribución de las publicaciones impresas, la situación actual, los retos a los que se enfrentan y qué oportunidades hay también para esos canales de comercialización de cara al futuro. Por supuesto, se habla de la función del editor, que tiene sentido ahora y lo tendrá en un futuro, y que puede perfectamente avanzar con todas sus dificultades en ese ámbito digital, que siempre hemos hablado que será híbrido, complementario y demás, pero esa disrupción digital en los canales de comercialización tradicional de un producto como es el papel, está claro que el impacto es directo, porque nunca van a poder formar parte o difícilmente van a poder formar parte de ese ámbito digital en el que sí actúa el editor. Ese era el motivo fundamental de plantear este estudio. Esa situación no es propia únicamente de España, sino que lo que nos ha permitido también el estudio es ver cómo en otros países de nuestro entorno o incluso de fuera de España existe esta misma circunstancia, se están adoptando posiciones y se están planteando medidas tanto desde el propio sector empresarial como en colaboración con las distintas administraciones públicas, y más allá de eso, y aparte de esas medidas de carácter local que se estén tomando en consideración, creemos que esta perspectiva hay que tratarla desde un enfoque europeo. Tiene todo el sentido el que se trate localmente, claro que sí, porque las particularidades de cada país son las que son, incluso la propia estructura como país es distinta a la que tiene España, de Alemania o de Francia, pero creemos que hay una implicación necesaria de las instituciones europeas porque es un problema o una circunstancia que se da en todos los países y que esa idea de la España despoblada es trasladable perfectamente a la Europa despoblada en muchas de las zonas donde esos puntos de venta, esos kioscos, representan una labor más allá de la comercial y antes Valentín también aludía al impacto en el propio empleo. Este sector da empleo a más de 1 millón de personas en toda la Unión Europea. Bueno, como decía, creo que este estudio es una herramienta de diagnóstico que era necesaria, que tiene un valor además de carácter científico, porque por primera vez colaboramos con 2 universidades líderes en todo lo que tiene que ver con los aspectos de medios de comunicación y audiovisual, como son la Universidad de La Coruña y la Universidad de Santiago de Compostela, pero en el que han participado una red de universidades de toda España. Además de las organizaciones empresariales, las asociaciones de editores, AMI y ARI, editores de prensa, editores de revistas, y las asociaciones de distribuidores, tanto nacionales como locales. Además de ese diagnóstico que se ha hecho sobre la situación del sector, se apuntan una serie de recomendaciones, que son líneas que nos ponen encima de la mesa y que podremos ir desarrollando, seguramente en distintas velocidades o en distintos plazos, y que yo siempre he considerado que tienen 2 implicaciones: una de puertas para dentro del sector, es decir, que son líneas de actuación en las que tendremos que ponernos de acuerdo, cooperar, colaborar, editores, distribuidores y puntos de venta, fundamentalmente en el ámbito de códigos de buenas prácticas o de los formatos que se decida establecer, y en el que se tratarán cuestiones, pues muchas de ellas históricas en el sector, pero que en estos momentos es necesario acometerlas desde una perspectiva generosa,
eliminando la desconfianza y con todas las dificultades de verse inmerso en una crisis de sector que no facilita evidentemente el poder avanzar, pero que habrá que hacer ese ejercicio de confianza y de generosidad. Y hay otra vertiente que es la de puertas hacia afuera. Puertas hacia afuera fundamentalmente pues en la relación, por una parte, de poner el foco ante las administraciones públicas de la situación que vive este sector, desde todas las perspectivas, desde el editorial, desde los canales de comercialización, alertar de los riesgos que corre este sector, de las implicaciones que tiene en lo que refiere al suministro de información y en la garantía del acceso a la información por parte de los ciudadanos, que podría verse vulnerada por la propia crisis del sector, y en ese sentido el poder plantear medidas que tendremos que poner negro sobre blanco y que tendremos que determinar ante qué puertas habrá que llamar. Esto será uno de los trabajos a desarrollar en los próximos meses, pero ante las distintas administraciones públicas, desde el Gobierno de la Nación a las comunidades autónomas, a los municipios y provincias, que tienen mucho que decir también en este aspecto, y por supuesto a ese nivel europeo al que antes aludía, en el que ya hemos iniciado una vía de concienciación y de comunicación con instituciones como el Parlamento Europeo o la Comisión Europea, a través de programas donde creemos que tiene sentido recogido este sector, como es Europa Creativa.